Buenos días, hermanas. Continuamos con la lectura del libro Mujeres Virtuosas. Continuamos con la parte 4, la relación con el liderazgo de la Iglesia. El ítem 1 me corresponde compartirles, que es respetar y honrar a las autoridades de la Iglesia. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Hebreos 13:17. Dios dejó en la tierra a personas que representan a Dios, por lo tanto debemos someternos a ellos. Debemos reconocer quién es la autoridad que dejó el Señor aquí en la tierra, para que nosotras como hermanas podamos ser un apoyo y no una piedra de tropiezo para estos hermanos. Acá no importa si yo estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo con lo que haga o no haga el hermano, sencillamente si Dios estableció que los hermanos que Él estableció van a ser unos canales utilizados por el Señor, mi actitud tiene que ser de someterme y decir sí, amén. Como mujeres virtuosas que somos, debemos honrar a las autoridades de la Iglesia que son puestas por el Señor mismo, aquí en la tierra. En Efesios 4, 11, 12 dice: y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Existe un liderazgo en la Iglesia claramente que son a través de estos hermanos que son puestos por el Señor con la única finalidad de edificar el cuerpo de Cristo. Ellos son los que desempeñan la función de ser líderes entre nosotros, y esto con la finalidad de que nos puedan nutrir con la palabra del Señor. En Hebreos 13:17, como leímos, no es fácil ser sumisa a los guías. Voy a leerle un pequeño trozo de aquí del libro. Dice: sabemos que hay momentos en los que no es fácil ser sumisa a los guías, y como no siempre es cómodo obedecer, pero si lo hacemos con alegría, sin quejarnos, nos traerá mucha bendición, paz, y también experimentaremos muchos milagros. En el fondo, si usted, hermana, quiere ser bendecida, si usted desea que el Señor le dé una vida próspera, ¿qué debemos hacer? Someternos a la autoridad que el Señor impuso aquí en la tierra. No es fácil callar, no por un tema de imposición, como es en el caso, por ejemplo, laboral que nos comenta la hermana, aquí en el libro. Las hermanas que hoy en día trabajan y están sujetas a un jefe, por un tema de que uno hace caso, por un tema de una imposición. Porque si yo no hago lo que el jefe me dice, me pueden despedir y quedo sin trabajo. Pero esto es distinto la autoridad que ejerce el Señor sobre nosotros o los hermanos, porque es a través del amor que el Señor va engendrando en cada uno de nosotros, y la vida que se va engendrando, que eso hace de que uno regule sus opiniones, lo que me parece o no me parece, cómo yo veo al hermano, si yo realmente estoy viendo a la persona o estoy viendo al Cristo que hay en ese hermano. Tener esa sensibilidad refleja también una calidad de vida interior que tenemos cada uno. Que el Señor nos pueda dar esa sabiduría de poder ser sensibles al hablar del Señor, de cuándo generar alguna opinión o algún comentario que sea netamente para generar algo positivo en el hermano. Acá las hermanas nos dicen: ¿por qué Dios estableció una línea de autoridad? Él lo hizo para poder sustentar con la vida divina a todos los que están bajo esa autoridad. Fuera de ella no se nos proporciona vida y en consecuencia moriremos espiritualmente. Este es el motivo principal por qué tenemos que tener esta sumisión
o, o, o esta honra a nuestras autoridades. Si yo deseo que el Señor pueda crecer en mi vida espiritual, yo preciso profundamente tener esta actitud de ser alguien que respete y honre a las personas que son delegadas por el Señor mismo. Dice acá, les voy a leer un pequeño texto. Si bien tiene legitimidad para ejercer disciplina cuando fuese necesario, la autoridad del liderazgo de la Iglesia no tiene la intención de reprimir, sino de establecer el orden en la Iglesia para que su palabra llegue a todos los miembros del cuerpo de Cristo y se dispense la vida divina a los hijos de Dios en toda la tierra. Gracias al Señor porque el Señor nos habla a nosotros como mujeres que tenemos que tener esta actitud de poder ser mujeres que honren, que sean sumisas, que no sean piedras de tropiezo para los hermanos que están sobre nosotras, sino que podamos ser ayudas, apoyos y no generar algo negativo, ninguna cizaña dentro de la iglesia. Dice acá, podemos recibir nuestra porción de la vida a través de la palabra dispensada por el liderazgo. Ir en contra de esa autoridad implicará irremediablemente la interrupción del suministro de la vida divina. Esto es algo muy importante. Nosotras podemos ser tropiezos de que el fluir de la vida a través de los hermanos sea interrumpida. Y eso puede traer hasta una muerte espiritual en la iglesia. Entonces, que el Señor tenga misericordia a cada uno de nosotras, de poder pedirle al Señor que crezca en nosotros, que trabaje esas áreas, de que uno pueda tener esa actitud, pero no por un miedo o por un temor, sencillamente porque la vida del Señor se va reflejando también en nosotras. Que yo pueda tener esa actitud de ser sumisa, de decir sí, amén, de poder ser un apoyo, colaboración a los hermanos, que no es fácil estar adelante. Pero gracias al Señor que Él nos llama y me llama personalmente a que yo necesito primeramente ser encabezada por el Señor. Si yo dejo que el Señor sea encabezado en mi vida, seguramente yo me voy a encabezar a todos los hermanos que el Señor disponga o Él desee establecer aquí incluso en mi localidad. Dice acá, necesitamos estar encabezadas en el orden establecido por Dios para recibir el suministro de la vida divina. Nuestro corazón debe ser de sumisión hacia quienes el Señor estableció como autoridad en la iglesia. Dios está restaurando el orden entre nosotras. Gracias al Señor porque nuestra naturaleza humana, lo que nos dice la sociedad, lo que nos inculca es que uno tiene que ser una mujer decidida, tiene que ser una mujer que tenga voz, voto, opinión, rebelde frente a toda la situación, no respetar, pero sabemos que ese es un origen que no proviene de Dios. Lo que proviene del Señor es que podamos ser mujeres que sean todo lo contrario que acabo de mencionar, que podamos ser mujeres que no murmuren, que no generemos problemas, que estemos encausadas en este camino del Señor, que podamos generar algo positivo y una ayuda en la obra del Señor. Eso es lo que el Señor desea, que podamos nosotras llevar a la muerte nuestra vieja naturaleza, esta naturaleza que quiere imponerse, esta naturaleza que tiene opinión, que tiene voto, que quiere decir que no le parece, pero no olvidamos de que realmente uno desea de que el Señor trabaje en nosotros, que los hermanos con sus defectos o las cosas que puedan cometer, nosotros no tenemos por qué generar alguna opinión, sino que orar por estos hermanos, tener misericordia por los hermanos y tener este corazón. Gracias al Señor porque dice el último texto que le voy a leer: Dios nos está curando de toda rebelión, desobediencia, queja, conflicto contra Dios, enemistad, y somos cada vez más trabajadas y refinadas para pertenecer bajo la autoridad divina. Gracias al Señor por este capítulo que me permitió disfrutar. Sin duda el Señor habló profundamente en mi vida, que necesito ser encabezada primeramente por Él. Segundo, yo tengo que ser sumisa frente a las autoridades que pone el Señor aquí en la tierra, a los hermanos que nos ministran la palabra.
que tengo que tener una actitud que tiene que ir de acuerdo al mover del Señor y no de acuerdo a mi naturaleza humana. Sé que el Señor tiene que trabajar mucho en mí, tengo la fe de que el Señor lo hace y lo va a seguir haciendo, y tengo que estar cada día más dispuesta en sus manos para que Él realmente trabaje en mí. Yo deseo que el Señor siga trabajando, que salga cada vez de la vieja Francisca y se pueda instaurar el Señor en mi vida. Aquí el libro deja una pequeña reflexión que se las voy a leer para que cada una de ustedes lo pueda meditar o lo pueda reflexionar en su intimidad cuando esté orando, teniendo comunión con el Señor. Dice: he tenido sentimientos de honra hacia los hermanos que Dios estableció como autoridades de mi iglesia, o he deshonrado a los hermanos líderes con críticas, prejuicios y acusaciones. Señor Jesús, que el Señor tenga misericordia de mí si yo he tenido esta actitud, que el Señor me pueda perdonar. Sabemos que la sangre del Señor redime todos los pecados y yo confío en eso. Sé que el Señor va a redimir todo error que yo haya cometido en un pasado, pero gracias, Señor, porque Él nos habla hoy en día de lo que debemos hacer de aquí en adelante, sin mirar el pasado. Gracias, Señor, por esta lectura. Espero que haya sido de disfrute también para ustedes. Para mí, como les comenté, significó de bastante aprendizaje, de reflexionar y sobre todo de pedirle perdón al Señor por mis errores que he cometido, si no he honrado las autoridades que el Señor ha establecido, si he metido algún juicio, prejuicio, opinión. Que el Señor tenga misericordia de mí y Él siga trabajando en mi vida. Amén, hermana. La insto a que podamos seguir disfrutando de este libro. Este libro es muy preciado, es muy bonito, es muy rico en palabras. Personalmente me ha traído cosas muy positivas y las hermanas tuvieron la sabiduría y sobre todo la vida para poder escribir este libro. Gracias al Señor.